El bombardeo de Dresde es uno de los episodios más controvertidos y debatidos de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió entre el 13 y el 15 de febrero de 1945. Cuando las fuerzas aéreas aliadas, principalmente la RAF británica y la USAAF, llevaron a cabo una serie de ataques aéreos sobre la ciudad alemana de Dresde. Dresde, conocida como la Florencia del Elba por su rica herencia cultural y arquitectónica barroca, era una ciudad de gran importancia histórica y artística. Sin embargo, también era un centro industrial y de transporte significativo para los alemanes, con fábricas que producían material bélico. El primer ataque tuvo lugar en la noche del 13 al 14 de febrero de 1945, cuando la RAF lanzó una serie de bombas incendiarias y explosivas sobre la ciudad. El objetivo era crear un incendio masivo que destruyera tanto las infraestructuras industriales como las residenciales. El segundo ataque, llevado a cabo por la USAAF, ocurrió al mediodía del 14 de febrero, seguido por un tercer ataque en la noche del 14 al 15 de febrero. El resultado de estos bombardeos fue devastador, con entre 22.700 y 25.000 personas muertas y la ciudad en ruinas. El uso de bombas incendiarias creó una tormenta de fuego que arrasó con edificios y vidas humanas. La ciudad quedó con gran parte de su centro histórico destruido. El bombardeo de Dresde ha sido objeto de intensos debates éticos y morales. Críticos argumentan que la destrucción de una ciudad con tanto valor cultural y la pérdida de vidas civiles fueron injustificadas, especialmente tan tarde en la guerra, cuando la derrota de Alemania ya era inminente. Otros defienden los bombardeos como una medida necesaria para debilitar la capacidad industrial y militar de Alemania y acelerar el fin de la guerra. El bombardeo de Dresde ha dejado una profunda huella en la memoria colectiva. El bombardeo ha sido tema de numerosos libros, documentales y obras de arte. Uno de los trabajos más famosos es la novela Matadero 5 de Kurt Vonnegut, quien fue prisionero de guerra en Dresde durante el bombardeo. La novela explora temas de guerra, destrucción y trauma psicológico. Después de la guerra, Dresde fue reconstruida, aunque muchos de sus tesoros arquitectónicos y culturales se perdieron para siempre. La Frauenkirche, una de las iglesias más emblemáticas de la ciudad, fue reconstruida y reinaugurada en 2005 como un símbolo de reconciliación y paz. La historia del fantasma de la ópera durante la Segunda Guerra Mundial es una de las más intrigantes y menos conocidas de la ocupación nazi de París. Durante la Segunda Guerra Mundial, París fue ocupada por las fuerzas alemanas desde junio de 1940 hasta agosto de 1944. La ciudad sufrió bajo el yugo nazi, pero también fue escenario de actos de resistencia y valentía. El Palacio Garnier, conocido como la Ópera de París, es un edificio emblemático y uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. Es conocido por su arquitectura opulenta y por ser el escenario de la novela El fantasma de la ópera. La novela de Leroux, publicada en 1910, cuenta la historia de un fantasma que vive en los subterráneos del Palacio Garnier y aterroriza a los empleados y artistas del teatro. Esta leyenda se convirtió en parte integral de la mitología del edificio. Cuando los nazis ocuparon París, muchos edificios importantes fueron tomados por las fuerzas alemanas. Sin embargo, el Palacio Garnier fue una excepción notable debido a los rumores y supersticiones sobre el fantasma. Los soldados alemanes evitaban el Palacio Garnier porque se decía que el fantasma protegía el teatro y que cualquiera que entrara sin permiso sufriría terribles consecuencias. La resistencia francesa, un movimiento clandestino que luchaba contra la ocupación nazi, aprovechó esta superstición para su beneficio, utilizando el Palacio Garnier como un escondite y centro de operaciones. Los subterráneos del teatro, con sus laberintos de pasadizos y habitaciones secretas, eran ideales para ocultar armas, documentos y personas, proporcionando una cobertura perfecta. Los miembros de la resistencia utilizaron el Palacio Garnier para planificar y ejecutar operaciones contra los nazis, moviéndose sin ser detectados por las patrullas alemanas gracias al sistema de túneles. La leyenda del fantasma proporcionaba una cobertura perfecta, ya que los soldados alemanes preferían mantenerse alejados del edificio, facilitando las operaciones de la resistencia.
La historia del fantasma de la ópera durante la ocupación nazi es un ejemplo fascinante de cómo las leyendas y supersticiones pueden influir en la historia real. Aunque no hay registros oficiales que confirmen todos los detalles de esta historia, se ha convertido en una parte importante del folclore parisino y de la mitología de la Segunda Guerra Mundial. La historia del fantasma de la ópera durante la ocupación nazi es una mezcla de realidad y ficción, ilustrando cómo la resistencia francesa utilizó la superstición y la leyenda para su ventaja. El Palacio Garnier, con su rica historia y misterios, sigue siendo un símbolo de la resistencia y la valentía en tiempos de adversidad. Esta historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la creatividad y el ingenio pueden encontrar formas inesperadas de resistir y sobrevivir. La batalla de Casse-Elite es una de las batallas más inusuales y menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo lugar el 5 de mayo de 1945, en los últimos días del conflicto. Y es notable por la colaboración entre soldados estadounidenses y prisioneros de guerra alemanes para defender el castillo austriaco de Ite contra las fuerzas de las SS. El castillo de Ite, situado en el Tirol austriaco, había sido utilizado como prisión para altos oficiales y dignatarios franceses capturados por los nazis. Entre los prisioneros se encontraban figuras prominentes como el ex primer ministro francés Édouard Daladier, el ex comandante en jefe del ejército francés Maurice Gamelin, y el tenista francés Jean Borotra. En los últimos días de la guerra, la situación en Europa era caótica. Las fuerzas alemanas estaban en retirada, y muchos soldados de las SS, leales a Hitler hasta el final, seguían luchando ferozmente. El castillo de Ite, aislado y con pocos defensores, se convirtió en un objetivo para las SS, que querían eliminar a los prisioneros importantes antes de que fueran liberados por los aliados. El 5 de mayo de 1945, un pequeño grupo de soldados estadounidenses, liderados por el teniente John C. Lee, llegó al castillo. Lee y sus hombres, junto con algunos prisioneros de guerra alemanes que habían sido liberados y se unieron a la defensa, se prepararon para defender el castillo contra un ataque inminente de las SS. La batalla comenzó cuando un grupo de soldados de las SS atacó el castillo. Los defensores, aunque superados en número, lograron resistir gracias a la colaboración y la determinación. Utilizaron armas ligeras y cualquier munición que pudieron encontrar. La lucha fue intensa, y varios defensores resultaron heridos, incluido el teniente Lee. Finalmente, un grupo de tanques estadounidenses llegó al castillo y ayudó a repeler el ataque de las SS. La llegada de los refuerzos fue crucial para la defensa exitosa del castillo. Los prisioneros franceses y otros defensores fueron liberados, y la batalla terminó con la retirada de las fuerzas de las SS. La batalla de Casse-Elite es recordada como un ejemplo único de colaboración entre enemigos en tiempos de guerra. A pesar de las diferencias y las lealtades nacionales, los defensores del castillo se unieron para enfrentar un enemigo común. Esta batalla también destaca la importancia de la resistencia y la cooperación en situaciones extremas. La batalla de Casse-Elite es una historia fascinante y poco conocida de la Segunda Guerra Mundial. La colaboración entre soldados estadounidenses y prisioneros de guerra alemanes para defender el castillo contra las SS es un testimonio de la capacidad humana para unirse en momentos de crisis. Independientemente de las diferencias nacionales o ideológicas. La batalla de Midway, librada entre el 4 y el 7 de junio de 1942, es considerada uno de los puntos de inflexión más importantes de la Segunda Guerra Mundial en el teatro del Pacífico. Esta batalla tuvo lugar cerca del atolón de Midway, un pequeño grupo de islas en el Pacífico Central. Enfrentó a la Armada Imperial japonesa contra la Armada de los Estados Unidos. Después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, Japón había logrado una serie de victorias rápidas y decisivas en el Pacífico, expandiendo su control sobre gran parte del sudeste asiático y el Pacífico occidental.
Sin embargo, la batalla del Mar del Coral en mayo de 1942 había sido un empate táctico, pero una victoria estratégica para los aliados, ya que detuvo la expansión japonesa hacia el sur. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada japonesa, ideó un plan para atraer a la flota estadounidense. Su objetivo era capturar Midway, una base aérea estratégica que podría servir como trampolín para futuras operaciones contra Hawái y la costa oeste de Estados Unidos. Yamamoto planeó un ataque en dos fases: primero, un bombardeo aéreo y un desembarco en Midway, seguido de una emboscada a la flota estadounidense. Los estadounidenses, gracias a los esfuerzos de sus criptógrafos, habían logrado descifrar el código naval japonés, JN-25. Esto les permitió conocer con antelación los planes de Yamamoto. El almirante Chester W. Nimitz, comandante en jefe de la flota del Pacífico, pudo así preparar una emboscada. Utilizando sus portaaviones, que eran cruciales para la defensa de Midway, Estados Unidos se preparó para enfrentar a Japón. Las fuerzas enfrentadas incluían 4 portaaviones japoneses y 3 estadounidenses, junto con numerosos cruceros, destructores y aviones de ambos lados. El 4 de junio de 1942, a las 4:30, aviones japoneses despegaron de los portaaviones para atacar Midway. A las 6:30, los aviones japoneses bombardearon Midway, causando daños menores. A las 7, aviones estadounidenses despegaron de Midway para atacar a la flota japonesa. El 5 de junio de 1942, a las 7:28, aviones de reconocimiento estadounidenses localizaron la flota japonesa. A las 9:20, aviones torpederos del USS Enterprise y USS Hornet atacaron a los portaaviones japoneses, pero fueron casi aniquilados sin causar daños. A las 10:20, bombarderos en picado del USS Enterprise atacaron y hundieron los portaaviones Akagi, Kaga y Soryu en cuestión de minutos. A las 10:24, bombarderos en picado del USS Yorktown atacaron y dañaron gravemente al Iryu. El 6 de junio de 1942, el Iryu fue abandonado y hundido. Aviones estadounidenses hundieron el crucero pesado Mikuma y dañaron gravemente al Mogami. El 7 de junio de 1942, el almirante Yamamoto ordenó la retirada de sus fuerzas, poniendo fin a la batalla. La batalla fue una victoria decisiva para los Estados Unidos. La pérdida de 4 portaaviones y muchos aviones experimentados fue un golpe devastador para la capacidad ofensiva de la Armada Imperial japonesa. A partir de entonces, Japón se vio obligado a adoptar una postura defensiva en el Pacífico. Midway marcó el punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Detuvo la expansión japonesa y dio a los aliados la iniciativa estratégica. La batalla demostró la importancia de los portaaviones y la superioridad aérea en la guerra naval moderna. La capacidad de los aliados para descifrar códigos japoneses jugó un papel crucial en la victoria. La batalla es recordada como una de las batallas navales más importantes de la historia, cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y sentando las bases para la eventual victoria aliada. La batalla de Stalingrado, librada entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943, es una de las batallas más decisivas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Objetivos alemanes: control del Volga. Stalingrado, situada a orillas del río Volga, era un importante centro industrial y de transporte. Controlar la ciudad permitiría a los alemanes cortar las líneas de suministro soviéticas y asegurar el acceso a los recursos del Cáucaso. Simbolismo: la ciudad llevaba el nombre del líder soviético, Joseph Stalin, lo que le daba un valor simbólico adicional. Objetivos soviéticos: defensa a toda costa. Stalin emitió la orden número 227, conocida como «Ni un paso atrás», que prohibía cualquier retirada y ordenaba la defensa de Stalingrado a toda costa. Avance alemán: agosto-septiembre 1942. Las fuerzas alemanas, bajo el mando del general Friedrich Paulus, avanzaron rápidamente hacia Stalingrado. La Luftwaffe bombardeó la ciudad, causando grandes daños y pérdidas civiles. Lucha urbana: septiembre-noviembre 1942. La batalla se convirtió en una lucha casa por casa, calle por calle.
Los soldados soviéticos, bajo el mando del general Vasily Chuikov, defendieron cada edificio con ferocidad. La lucha fue extremadamente brutal y costosa en términos de vidas humanas. Operación Urano, noviembre 1942. Los soviéticos lanzaron una contraofensiva masiva, la Operación Urano, que rodeó al Sexto Ejército Alemán y a otras unidades del eje en Stalingrado. Esta maniobra de pinza atrapó a unos 250.000 soldados alemanes y de sus aliados. Cercado y rendición, diciembre de 1942, febrero de 1943. Las fuerzas alemanas quedaron atrapadas sin suministros adecuados. Los intentos de rescate, como la Operación Wintergewitter, fracasaron. El 2 de febrero de 1943, las fuerzas alemanas restantes se rindieron. Pérdidas humanas, la batalla resultó en un número enorme de bajas. Se estima que murieron alrededor de 2 millones de personas, incluyendo soldados y civiles. Punto de inflexión, la derrota alemana en Stalingrado marcó un punto de inflexión en la guerra. Fue la primera gran derrota de la Wehrmacht y demostró que las fuerzas del eje no eran invencibles. Impacto moral, la victoria soviética tuvo un impacto moral significativo, tanto para los aliados como para las fuerzas del eje. Legado simbolismo, Stalingrado se convirtió en un símbolo de la resistencia y el sacrificio soviético durante la guerra. Estrategia militar, la batalla es estudiada por su complejidad táctica y estratégica, especialmente en términos de guerra urbana y operaciones de cerco. La batalla de Stalingrado es recordada como una de las confrontaciones más decisivas y trágicas de la Segunda Guerra Mundial, con un impacto duradero en la historia militar y en la memoria colectiva de los pueblos involucrados.